Bien, ahí está grabando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Yamil Matafo, yo soy el encargado de dar la charla de hoy, que es Compliance for Agiles. La idea es ver un poco todo este panorama de agilidad que se está dando en las compañías y estamos viendo con la visión, digamos, de qué podemos aportar desde seguridad y también desde la parte de cumplimiento frente a regulaciones, Banco Central, SOX, si cotizan en la bolsa de Nueva York, para este tipo de metodologías que se está dando. Recién, bueno, Agustín hacía la introducción del proyecto, así que ya nos metemos directo en la presentación. Mi nombre, como le decía, Yamil Matafo, soy Scrum Master certificado, tengo más de 10 años de experiencia en áreas de desarrollo y también trabajo actualmente en área de seguridad. Soy responsable de cumplimiento de BCRA y de SOX en una entidad financiera del mercado argentino. Así que bueno, les voy a contar un poco las experiencias y las vivencias del lado de cuando trabajaba en desarrollo y ahora del lado de cumplimiento y de seguridad. Vamos a hacerlo un poco ágil para que no se aburran, pero primero vamos a empezar haciendo un poco de historia y nos remontamos a cómo se venía trabajando anteriormente. Nos encontrábamos con un usuario que hacía una especificación o nos comentaba una necesidad que tenía, que era en su mundo ideal. Eh, el usuario pedía lo que quería en su mundo ideal, había un analista funcional que intentaba interpretar lo que el usuario le estaba pidiendo. Ahí están viendo los dibujos, es un chiste bastante conocido del mundo del desarrollo. Y después estaba, digamos, el desarrollador que traducía en código lo que le había especificado el analista funcional. Bueno, el resultado de esto claramente no era un resultado beneficioso para las compañías, distaba de lo que el usuario también necesitaba. Después más adelante le voy a poner qué era lo que realmente el usuario estaba necesitando. Y se trabajaba en una metodología que se llamaba metodología en cascada, donde se hacía la especificación, se hacía el diseño, se desarrollaba, se pasaba una etapa de testing y después de todas las etapas se le daba al usuario y pasaban quizás meses entre que el usuario había hecho el pedido y recibía su producto que claramente no cumplía con la expectativa ni con la necesidad del usuario. Esta metodología en cascada que actualmente también se sigue utilizando, podemos ver que tenía unas ventajas, entre comillas. La ventaja que tenían esta metodología es que había una segregación de funciones bien delimitadas. Teníamos por un lado un usuario, teníamos por otro lado la figura de un analista funcional que hacía las especificaciones. Después teníamos el desarrollador o el equipo de desarrolladores. Había un tester, había una persona que implementaba estos cambios en los ambientes bajos o en el ambiente de producción. Por otro lado, también teníamos entregables estáticos y bien definidos. Esto que le comentaba que existía el documento de alcance, estaba el desarrollo, estaba el testing y después ese release de meses se pasaba a que el usuario lo vea, pero todas esas etapas eran como entregables estáticos. Tenía toda una trazabilidad del ciclo de vida del desarrollo de software, porque todas estas etapas estaban bien marcadas y bien delimitadas. Y podemos decir que los auditores, entre comillas, estaban contentos justamente porque estaba esta segregación de funciones y estaba toda esta trazabilidad del ciclo de vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, nos llegó el futuro, fuimos evolucionando, la verdad que esa metodología para otros tiempos y para otras épocas daba por ahí resultados, hoy que es todo más en tiempo real, que el time to market tiene que ser mucho más rápido,
nos encontramos con un nuevo paradigma, unas nuevas metodologías, una metodología Scrum, que apunta a hacer más ágil todo el ciclo de vida del desarrollo con los denominados sprint cada 15 días, con una daily. Hay unas figuras nuevas que están apareciendo, como el Product Owner, el Scrum Master, que ahí lo vamos a ver en el próximo slide. Aparece también la metodología DevOps, esto de estar haciendo integración continua y despliegue continuo de nuevas funcionalidades. A raíz del DevOps también aparece el DevSecOps, que es meter seguridad también en este pipeline de integración continua y de desarrollo continuo. Y bueno, vamos viendo que aparecen estas nuevas figuras que les mencionaba, como el Product Owner. Vean ese modo de chiste, pero también cómo cambian las figuras de las personas, de lo que era antes el usuario, el analista funcional, cómo ahora son más millennial estas figuras que van apareciendo con roles como Product Owner, Scrum Master, los desarrolladores, ni hablar si hay tribus o células que se arman en los equipos. También son, digamos, más millennial con distinta mirada de lo que se veía antes. Es algo más de desarrollo, entrego una funcionalidad ahora, la probamos, la testeamos, la vamos mejorando, salen figuras como el MVP, hacemos un producto mínimo viable y lo vamos sumando funcionalidades, y no como anteriormente que pasaban meses quizás a que esté ese entregable para el usuario o mismo para producción. Todo esto ahora empiezan, como ven en los squads o en las células, empiezan a trabajar en conjunto el Product Owner, el equipo de desarrollo, el tester, empiezan todos a idear en conjunto cuál va a ser la solución, y mismo se mezclan también a veces los roles de testing, quién hace el testing, porque son todo un mismo equipo y tienen todos un objetivo en común. Sumado a esto también aparecen las figuras de los Security Champion en alguna metodología más avanzada, que también forman parte de los equipos. Quizás el Security Champion no es alguien especialista en seguridad, sino que es alguien que le interesa la seguridad y vela por la seguridad en esos equipos. Como ven, fue cambiando el paradigma del desarrollo de software y del ciclo de vida del desarrollo de software. Si tienen dudas hasta acá, si tienen preguntas, si voy muy rápido pueden ir escribiendo, pero hasta acá, digamos, es la diferencia entre lo que eran las metodologías anteriores y las metodologías actuales, o digamos la metodología que se van a empezar a usar de acá en el futuro. Y ahora, con todo esto, ¿cómo le explico a los auditores esto de esta nueva metodología, de esto del futuro que está viniendo, qué es lo que se va a venir en adelante, que trabajamos todos juntos, que no está más por ahí el usuario, el desarrollador, el tester, que no están tan delimitadas las funciones? En este caso, lo primero que quiero aclarar, que lo he visto a lo largo de muchos años y hay como discusiones en torno a esto. Lo primero que hay que aclarar, que tanto DevOps como DevSecOps, como Agile, como todas las metodologías ágiles, no significan que tenga que haber descontrol en el desarrollo, desarrollo a discreción, es decir, que el desarrollador se levantó a la mañana y dijo: voy a cambiar todos los fondos de los formularios y voy a agregar 3 campos nuevos porque se me ocurrió a mí que va a ser mejor para el usuario. Lo mismo que pasar implementaciones porque también se le ocurrió cambiar el botón de continuar, en lugar de que sea continuar, vamos a poner un botón nuevo que sea validar y continuar, sin haberlo hablado con el equipo o con el product owner. Todas estas metodologías ágiles no significan que el tiempo lo van a ganar en no hacer documentación del desarrollo o no hacer documentación del proyecto. Eso es mentira. Tiene que estar también la etapa de documentación, tiene que estar bien claro los documentos y los entregables que se van a hacer en ese proyecto y en ese desarrollo. No significa que por ser más agile, por ser DevOps, por ser DevSecOps, voy a hacer pasajes a producción sin testing.
lo que seguramente va a cambiar la metodología del testing, porque va a ser quizás automático, va a ser de despliegue continuo, pero el testing va a seguir estando. No es que yo desarrollo, aprieto un botón y eso sin testear automáticamente pasa a producción. Eso es falso. O sea, lo que tenemos que mentalizar es que por más que la metodología sea DevSecOps, la etapa de testing tiene que estar automática, pero tiene que estar. Otra cosa falsa es que no existe más el rol del referente negocio, yo hago lo que quiero, yo desarrollo lo que quiero, yo paso a producción lo que quiero. También es falso. Como vimos en lo que es la metodología Scrum, hay un Product Owner que es con la persona que se acuerda cuál va a ser el alcance del desarrollo y cuáles van a ser los entregables. Y ese Product Owner tiene que velar del lado del negocio que el entregable se cumpla y que sea de calidad. Otra de los mitos y de las falsedades es que es mentira que estas metodologías nos van a dar falta de evidencia o falta de logs, o porque soy Agile no genero logs o no genero evidencia de la tarea que hice. Es falso. Si llevamos un orden en la metodología que implementemos, tiene que estar todo registrado, quién fue el que hizo el desarrollo, si tenemos un buen versionador, quién es el que hizo un trunk, quién hizo el merge, cómo quedó esa implementación final. Todo eso tiene que estar claramente documentado como evidencia y tiene que quedar el log para una trazabilidad. Ah, no, no es todo eso, y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Este es un ejemplo de un pipeline de DevOps o DevSecOps, como le quieran poner, dependiendo si le ponen seguridad. Lo que vemos acá es que, como le mencionaba de la metodología en cascada, hay etapas que siguen estando en este paradigma. Las etapas del documento, etapas de definiciones, siempre hay un alcance definido y un alcance claro de lo que se va a estar desarrollando y de lo que se va a estar implementando. Lo que cambia en esta etapa de definiciones es que las mesas ya se arman con las células, con los tribus o con los equipos de trabajo donde todos opinan y dan su punto de vista y no es una definición del usuario, pero la etapa sigue estando, que es la de, digamos, definición de la solución. Después también hay una etapa del desarrollo, claramente hay alguien que se tiene que sentar, alguien, uno, varios, un equipo, como sea, pero alguien, digamos, tiene que sentarse y trasladar esa idea en líneas de código en una I de desarrollo, sea el lenguaje que sea. Después, un testing tiene que haber para ver, puede haber distintos testing, el testing unitario, testing funcional, testing de regresión, los testing que quieran, pero un testing va a haber claramente para demostrar que ese desarrollo que hizo el equipo de desarrollo funcione y cumple con las expectativas de lo que se espera. Y después hay un pasaje a producción, sea, vuelvo a repetir, automático, de la manera que sea, pero siempre hay un despliegue a producción después de una conformidad. ¿Qué se puede hacer acá en este pipeline? Como todo esto se automatiza y se puede automatizar, estas etapas y los vistos buenos de estas etapas también se pueden automatizar. Acá pongo un ejemplo, no es que se tenga que hacer sí o sí en esta herramienta, pero un ejemplo podrían ser subtareas en Jira, que cada vez que va pasando de manera automática por alguna de estas etapas me genera una subtarea en Jira para que alguien dé la conformidad y si estamos, digamos, si dieron la conformidad en esa subtarea, que se pueda pasar a la etapa siguiente. Sobre todo en lo que es el despliegue de producción. Que veníamos viendo y son entregables mínimos que tiene que haber una conformidad del alcance por parte del product owner, si bien les mencionaba anteriormente, todos se reúnen y definen el alcance, pero que el product owner dé una conformidad de que está de acuerdo con que ese va a ser el alcance, ese va a ser el MVP, ese va a ser el producto que se va a estar entregando. Una evidencia del desarrollo tiene que haber, una evidencia, una implementación, un release,
algo que nos documente qué fue lo que el desarrollador y quién fue el desarrollador que introdujo esas líneas de código. Esto también es muy útil para cuando hay equipos con mucha rotación, poder identificar quién fue el que, el que escribió esas líneas de código. Si vamos a una metodología DevSecOps, también tiene que haber una evidencia de este análisis de código, ya sea estático, ya sea dinámico, y si está integrado en el pipeline, tiene que haber una evidencia de que se hizo ese análisis, cuál fue el resultado que arrojó, si está dentro de los estándares, si no está dentro de los estándares, si va a permitir continuar, si no va a permitir continuar. Una evidencia del testing y la evidencia del pasaje a producción o desde el del despliegue a producción. Todo esto, ¿qué es lo que nos tiene que aportar mínimamente? Nos tiene que aportar una trazabilidad, que nosotros podamos desde el despliegue en producción ir para atrás para saber, digamos, quién fue el que hizo el testing, quién fue el que hizo el desarrollo del código, si hubo análisis del código de vulnerabilidades de ese código, qué resultado nos arrojó y cuál fue la especificación o el documento que firmó el product owner o el referente de negocio. ¿Por qué es muy importante la trazabilidad? Porque nos permite tener un hilo conductor y en el caso de que haya algún problema o alguna funcionalidad que dejó de funcionar o nos trae algún problema, poder hacer todo el trace para atrás, a ver qué fue lo que sucedió y poder corregirlo de una manera eficiente. Yami, ahí te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de evidencia se puede acumular? Digamos, ¿en qué formato? ¿En qué medios? Mirá, ahí no hay en ningún lado una especificación de tiene que ser este formato. Lo que digo es, y lo que recomiendo es que la documentación esté en algún lado y que la entidad pueda tener claro, mira, yo voy a generar una subtarea, puedo poner el de Jira un ejemplo, yo voy a generar una subtarea en Jira que la subtarea se llama análisis de código y cada evidencia tiene que tener cada desarrollo, cada release tiene que tener cada evidencia tiene que tener esa subtarea en Jira. A ver, cada entidad define en base a las herramientas que tiene. Si no tiene Jira, no se lo quiere dejar en un compartido. Hoy un compartido, la verdad que ya no se utiliza, pero lo puede dejar de la manera que quiera. La entidad lo tiene que definir y esa evidencia se tiene que generar como sea, pero tiene que haber una evidencia de cada una de las etapas. Ahí puede volar también cada una de las empresas y de las organizaciones en la imaginación de esa evidencia de cómo lo quieren generar. Más adelante vamos a ver unos puntos que son importantes porque si bien cada uno define cómo se generan esas evidencias, es muy importante que esas evidencias no se puedan adulterar, que todas estas evidencias se van dejando en las distintas etapas como ser el desarrollo, el documento de alcance, el análisis de código, el testing, el pasaje a producción, tienen que tener algún número de referencia que se puedan escalonar cada una y queden sincronizadas este desarrollo, supongamos la subtarea 5 del desarrollo, tiene la subtarea 8 que es el análisis de código, pero que estén relacionados y estén vinculados dentro de Jira o de la herramienta que sea, el desarrollo con el análisis de código. No es que yo genero las evidencias y las genero de manera aisladas y después, no sé, yo tengo un repositorio donde tengo todos los análisis de código, todos prolijitos, todos perfectos, todos con las debilidades, con las correcciones, todo lo que se hizo, pero no tengo ninguna relación a qué release o a qué implementación o a qué, no sé, voy a decir a qué árbol del versionador corresponde ese análisis de código. No me sirve nada porque acá lo importante es la trazabilidad, que yo pueda saber que esa implementación, esa línea de código, ese release tuvo
ese análisis de vulnerabilidades tiene que estar registrado y trazado en algún lado. No sé si me explico, Agus, y si respondí tu pregunta. Perfecto, perfecto. O sea que tiene que haber un sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento, que típicamente se dice que acopie, digamos, que acopie todo este tipo de información y la trazabilidad. Exacto. ¿Correcto? Ese es, es, Bien. es el slide siguiente que les iba a mostrar. ¿Cuáles son las recomendaciones a considerar? Justamente empezar a tener gobierno desde el área de seguridad y desde el área de TI, estas herramientas. Porque, ¿qué sucede muchas veces? Estas herramientas, como ser el orquestador, el repositorio o las herramientas colaborativas para hacer el seguimiento de tareas, muchas veces se las apropia al área de desarrollo, las toma como propias y dice, no, deja, yo manejo los usuarios, yo manejo el ABM, yo me doy de alta los proyectos, yo doy de alta las tareas, yo doy de alta las subtareas. Y al no tener esa segregación, justamente se pierde parte de la trazabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo que realmente el testing dio la conformidad a un área de test o el responsable de testing o el usuario de negocio o mismo el análisis de vulnerabilidad de seguridad? ¿Cómo sé que seguridad me dijo que estaba ok si realmente esa herramienta no hay control de usuarios, entran cualquiera? Entran todos con un usuario genérico y registran todas las tareas y las subtareas con el mismo usuario genérico. Entonces, eso hace que la evidencia y la trazabilidad pierdan sentido, porque si no tiene gobierno, esas herramientas no tienen gobierno y gestión, no sirven para nada. Lo mismo hacer una gestión de riesgos también y de seguridad y poder analizar esas herramientas, dónde están implementadas, quiénes tienen acceso a los servidores, quiénes administran. Tiene que, esa suite de herramientas tiene que ser igual de sensibles que el sistema core de la compañía. O sea, tienen que ser administradas por el mismo personal que administra los servidores de la compañía, tiene que tener los mismos controles que tienen el resto de los servidores de la compañía, tiene que estar la misma segregación de funciones, que el área de desarrollo sea un consumidor de esas herramientas y no sea el consumidor, el administrador, el que la mantiene, el que entra a la base de datos, el que toca los registros. No, eso no se puede dar en este tipo de metodología que estamos viendo. Y otra cosa muy importante es que se generen logs y eventos de todas las operaciones que se van realizando. Si no se generan los logs y los eventos, menos se va a tener evidencia y menos se va a tener trazabilidad de lo que se realiza durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Y como siempre es una recomendación que venimos dando desde la primera charla y desde los primeros webinars, es meter la seguridad al principio. Si no metemos la seguridad al principio y si no empezamos a pensar las soluciones con una mirada de seguridad, después cuando lleguemos al final nos va a dar dolor de cabeza, vamos a tener más demora en ese time to market porque muchas de las cosas que se van a desarrollar seguramente haya que volverlas atrás para corregirlas. Y el gran problema que siempre ven al área de seguridad como que pone palos en la rueda, pero en realidad no es que pone palos en la rueda, sino que lo suben tarde al equipo, cuando lo podrían haber subido meses anteriores y podrían haber acordado cuáles iban a ser los estándares mínimos y necesarios para implementar en esa herramienta. No va a ser la primera ni la última vez que lleguen con una aplicación para pasar a producción. En metodologías Agile, fueron haciendo toda la aplicación en metodología Agile y cuando la van a pasar a producción no tuvieron la validación de seguridad. Y fueron trabajando en metodología Agile, fueron corrigiendo el login de manera
digamos, iterativa en cada sprint, pero nunca sumaron a seguridad. Entonces, bárbaro, ese login por ahí es excelente desde el punto de vista de UX, de experiencia de usuario, pero nunca subieron a seguridad y claramente cuando eso pase a producción va a tener un montón de vulnerabilidades que quizás las detectó antes, si se hace análisis de código y si no, una vez que pasa a producción. Por eso, seguridad también tiene que estar en esa mesa de definición de alcance, ya sea alguien especialista en seguridad o un security champion, pero alguien tiene que participar de esa mesa para que las soluciones se construyan, se diseñen y se piensen con visión de seguridad. Y bueno, ahí para dar un cierre, y después igual hay un slide más adelante que también vamos a repasar todo esto. ¿Se puede implementar DevOps, DevSecOps, Agile en ambientes regulados? A ver, si se tiene en cuenta el gobierno de estas herramientas, como le mencionaba, lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento, se tiene trazabilidad de todas las etapas, sea en un pipeline automático, sea manual, pero trazabilidad y registro de todas las etapas que van pasando a lo largo de ese ciclo de vida. Se tiene gestión y se tiene monitoreo, no habría problema. El tema es que se tienen que cumplir todos los requisitos. No es que porque se cumpla uno solo, listo, ya está, ok, vamos, avancemos. Tienen que cumplirse todos los requisitos. Y acá, a modo de cuadro resumen de todo lo que fuimos viendo, es muy importante tener distintas etapas para encarar en el momento de que una organización empieza a adoptar estas metodologías, una etapa de gobierno y organización, tener una clasificación de activos, tener los activos clasificados. Fundamental tener clasificados sobre qué activos son los que se van a estar llevando a esta metodología. Porque, por ejemplo, si una organización empieza con un activo que no es tan crítico, quizás algunos controles se tienen que hacer, pero digamos, el resultado quizás te permite continuar, si no es, y eso lo harán en base al análisis de riesgo de esa entidad y de esa aplicación. Pero si no está expuesto, bueno, hay un montón de funcionalidades, pero si ni siquiera tenés identificado, clasificado ese activo, es como que estás trabajando a ciegas. Así que un paso fundamental es hacer una clasificación de los activos de información. Por otro lado, tener segregación de funciones en el gobierno de estas aplicaciones de DevOps, de Agile, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Que el desarrollador haga el desarrollo, que la gente de seguridad haga administración de seguridad, que esté claramente delimitados los roles y dentro de los distintos flujos y las distintas herramientas, el que tiene que hacer el testing esté identificado como que esa persona va a dar conformidad del testing y no que es también a su vez el desarrollador el que desarrolla y después da conformidad al testing. Tiene que haber una segregación de funciones para garantizar la integridad de esos desarrollos. Esto que le mencionaba de la administración delegada, que seguridad se encargue de administrar la plataforma, si tienen un equipo de seguridad que haga la gestión de accesos, que el área de infraestructura haga la administración de los servidores, no que el área de desarrollo haga toda la administración de estas plataformas. Y por último, esto que les mencionaba también del análisis de riesgo, es muy importante poder hacer análisis de riesgo de los activos y del circuito, del proceso de, digamos, cambios a programas. Después nos vamos ya a seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, el Chief Security Left, que decía, para que el equipo de seguridad participe desde el principio.
Trabajar también con las áreas de desarrollo en la construcción de estándares y metodologías. Digo, trabajar con las áreas en construcción y no imponer una metodología, porque muchas veces cuando vamos a intentar imponer algo, el resultado es negativo y la adopción es negativa, por eso es trabajar en conjunto, construir estándar, construir metodologías. Tampoco esto implica ser crack y desarrollar una metodología de desarrollo de cero, sino es ir y buscar estándares que hay en el mercado, estándares conocidos, y adoptar esos estándares. Las 10 vulnerabilidades más críticas ya están en OWASP. No hace falta ir a hacer análisis de mercado a ver cuáles son las vulnerabilidades más críticas. Tratar de implementar la figura de Security Champions en las organizaciones, hacer capacitación, bueno, el punto que venía abajo, hacer workshop y capacitación continua, mantener a esta gente actualizada sobre las tendencias de seguridad, cuáles son las nuevas amenazas. Todo esto va a ir mejorando los entregables seguramente, y también va a hacer que cuando se sienten a desarrollar ya tengan una visión de seguridad y faciliten el trabajo, digamos, para todos. Y si se puede hacer control automatizado durante la integración continua y el deploy continuo también. Y tenemos que instalar herramientas, que hay muchas gratuitas, hay otras pagas, pero de análisis de código estático, de análisis de código dinámico también. Todo eso es fundamental ponerlo en el ciclo de vida del desarrollo de software. Y por último, vamos al punto de trazabilidad, esto que les mencionaba anteriormente, que todo se genere logs, que haya monitoreo, ya sea en un CIEM, que se armen dashboard con todo lo que se pasó a producción en el mes, si cumplía con los requisitos, si no cumplía con los requisitos, que haya registros en todas las etapas por el cual va pasando ese desarrollo, si pasó 10 veces por testing, que haya un log de que pasó 10 veces por testing, de que alguien dio la conformidad, cuál fue el resultado, cuál no fue el resultado. Muchas veces tiene que estar la evidencia de la conformidad y también la evidencia de la justificación de los desvíos. No solo justifico que estoy ok, que estamos de acuerdo para pasar, sino que si hay un desvío y hay que pasar igual a producción por X motivo, que la organización lo decida, que un comité lo decida, bueno, ese desvío y ese pasaje tiene que estar documentado. Se encontró tal vulnerabilidad, supongamos desde el punto de vista de seguridad. Nosotros hicimos el análisis de código. Salió una vulnerabilidad, quizás de riesgo bajo, pero una vulnerabilidad en sí. Entonces, el negocio nos está pidiendo, un comité nos está pidiendo que pasemos eso a producción. ¿Por qué? Porque es normativo, porque corrige otro problema mayor de que están haciendo fraude, por diferentes motivos, pero nos piden que lo pasemos de todas maneras. Ese desvío y esa justificación tiene que quedar también documentada. No es que yo doy el ok, listo, ok, pásenlo, sin dejar evidenciado el desvío y el motivo por el cual se va a continuar con ese desvío. Y muy importante, la correlación de todas las etapas. Lo que le decía, desde el momento que el product owner se sienta y hace una definición hasta que el release pasa a producción, que se pueda hacer trazabilidad de qué fue lo que pasó en el medio. Claramente el secreto de esto y el desafío para las áreas de seguridad y de cumplimiento es automatizar todo esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de entornos agile, de integración continua, de deploy continuo, no podemos poner tareas manuales, porque si no, ahí sí es como poner burocracia y demorar algo que es una metodología que funciona bien y que es agile. Bueno, todo esto también se puede automatizar, y hay que trabajar con la gente que define el pipeline, con los arquitectos y con los desarrolladores, para también que todas las etapas del registro,
tracing y logueo sean automatizados en este pipeline. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren? No sé si fui rápido. Sí, si quieren escriban ahí. Les voy a pasar mientras cuál era la necesidad del usuario realmente. Eso es lo que necesitaba el usuario realmente. Pero bueno, entre las especificaciones y todo, fueron viendo cómo se fue distorsionando el entregable. ¿Preguntas? Los leemos, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo me quedé con un punto que me parece muy interesante, esto de tratar de incorporar a la seguridad desde el inicio del proyecto, ¿no? Pensar la solución con el cumplimiento y las características de seguridad integradas desde el inicio es mucho más barato que emparcharlo cuando ya está en producción, ¿no? Sobre todo cuando se trata de requisitos que son de cumplimiento obligatorio y que definitivamente hacen que es importante que el diseño ya nazca, que el cumplimiento ya sea nativo del proyecto, ¿no? Sí, tal cual. A ver, es beneficioso desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de experiencia del entregable, o sea, no es que tenés que estar iterando porque encontraste vulnerabilidades o te levantaron puntos y tenés que corregirlos y ese time to market se te alarga en el tiempo porque no, para que todavía tengo que corregir las cosas que me está levantando seguridad y esa demora se traduce en dinero Exactamente. y en Sí, en riesgo. experiencia de... Sí, En sí, riesgo, en experiencia del cliente, en retrabajo. Hay como muchas aristas, ¿no? sí, y ni hablar si, digamos, seguridad se sube como muy atrás una vez que eso ya pasó a producción, porque ahí el riesgo ya crece exponencialmente. La mitigación también es muy difícil porque algo que ya pasó a producción, después hacer mitigación de eso o corrección de eso, ya los costos crecen exponencialmente porque tenés que volver atrás en todas las etapas del desarrollo para corregir eso. Tenés un producto expuesto que ya está, ya sabes que es vulnerable y que haces, dejás de ofrecer ese servicio que ya lo comunicaste al cliente, quizás por campañas de televisión, por campañas de Facebook, ofreciste un nuevo servicio al cliente, vamos a poner un ejemplo, en tu home banking, y después cuando seguridad, una vez que pasó a producción, hace el análisis, dice, no, pará, esto tiene un montón de agujeros de seguridad, hay que bajarlo, y vos ya se lo habías comunicado a los clientes, bueno, ahí empieza eh, todos los perjuicios y los riesgos que trae a las organizaciones. Pongo el ejemplo de un home banking, pero puede trasladarse al retail, a cualquier tipo de organización. Excelente. Bueno, creo que no hay preguntas, por lo menos no leo nada acá en el chat. Así que, bueno, muchas gracias, Yami, por la charla de hoy, por tu buena onda, por Gracias. tu amabilidad. Gracias a ustedes. Les dejo ahí cualquier duda, los datos de contacto. De tener muchas redes, pero bueno, ahí les dejo el correo y el LinkedIn. Y les Excelente. agradezco Yamil a todos Mataf, por con haber, doble F. Excelente. les agradezco a todos por haber participado. A vos, Yamil. Muy bueno, gracias. Gracias, Yami. Les recuerdo a todos que ya están publicadas las charlas de todo el mes, así que se pueden anotar para las próximas. La semana que viene tenemos una charla muy interesante sobre la herramienta Fortify de Microfocus, que la va a dar Vero, así que nada, nos vemos entonces la semana que viene para ¿Puedo un hacer una nuevo consulta? webinar. ¿Sí? Adelante, ¿quién habla? Ulises, ¿qué tal? Sobre el Fortify, ¿qué tal? Estuvo buena la charla. Sobre el Fortify, ¿les
¿Puedo consultar si van a hablar sobre algo sobre Cloud Scan o Scan Central, complementarlo? ¿O cómo integrar con Jenkins? Bueno, tenemos al speaker en el meeting, así que si lo querés aclarar, Vero, ¿estás por No ahí? sé quién es. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Escucha. Hola, ¿qué tal? Hola, Vero. No, mira, la idea era hablar sobre el SSA, la próxima charla, no Ah, sobre el scan central. No, ok. puntualmente, no, iba a comentar un poco las distintas herramientas, pero la idea es centrarse en el escaneo estático. Ah, ok. Sí, soy un usuario medio avanzado de Fortify y estoy, nada, implementando ya el scan central. Hace varios años que usamos el SSA y estamos empezando a implementar el scan central y bueno, nada, estamos medio trabados y quería saber si... Bien. No, Sí, estoy ahí no, en la integración. no era la idea hablar sobre eso, ¿no? Es bueno Ok. aclarar que es una suite de herramientas, ¿no? Sí, 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 hace creo que 4 o 5 años que venimos usando Fortify. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Experiencia con Fortify? ¿Cómo le fue? Ah, excelente, excelente. Hasta ahora venimos bien. Lo único que se complica, nada, cuando tenés diferentes áreas o diferentes células, en este caso si vamos a esto, metodología, diferentes células que programan diferentes lenguajes y vos tenés que, te pasen el código y tenés que compilarlo y tener que armar todo el entorno para compilarlo la primera vez. Esa compilación de primera vez, donde tenés las librerías y demás, lleva un tiempo armar y que termine compilándose. Eh, pero nada, lo ideal es usar esto, el scan central, creo que, y que se compile en el lugar donde lo tiene el desarrollador y que después se traspase la parte de análisis al server de donde está el Software Analyzer. Pero el scan central está bueno cuando lo usas con código no compilado, por ejemplo, como PHP o JavaScript, o PHP más que nada, donde encontrás nada, mucho más fácil, no necesita compilarlo obviamente, pero con Java, por ejemplo, o .NET, a veces se complica con Java y .NET porque está todo el entorno igual como la tiene el desarrollador. Sí, es cierto, Claro, sí. exactamente. Bueno, muchas gracias, Ulises, No, por no, el dato. Así que, está bueno, bien. los esperamos la semana que viene, entonces, para el webinar de Spotify, Bueno, y dale. ya los liberamos hoy. Bueno, Muchas muchas gracias a todos, gracias. gracias, Yamil. No, Nos estamos perfecto, viendo. gracias. Hasta luego. Un Hasta abrazo. Chao, luego. chao.